Bienvenidos al capítulo número 29 de mi podcast Aprendiendo Juntos. En este capítulo estaremos hablando del asesino en serie Fritz Haarmann, el carnicero de Hanover. Haarmann, de profesión carnicero, devoró a más de 30 jóvenes cuyas edades estaban alrededor de entre los 12 y los 18 años. Vendió como salchichas o como carne de caballo partes de los cuerpos. Hasta su ejecución en 1925 alegó que no estaba loco. Sacó provecho de su placer secreto, además de saciar su deseo caníbal y homicida. Vendió los restos de los cuerpos a buen precio. En ocasiones vendió incluso las pertenencias de sus víctimas. Haarmann era de estatura mediana, ancho y fuerte, pero delicado en su voz y en los movimientos, de rostro redondo y mirada intensa, orgulloso de su grueso bigote. Hablaba sin pausa y con elocuencia y en apariencia era un sujeto amigable y cortés. Ahora sí vamos a ir con un poco de background. La infancia de Haarmann fue traumática, padre agresivo, hermanas involucradas en prostitución y pobreza extrema. Desde muy joven dio señales de perversión sexual al atacar a muchachos de su edad. A los 17 años fue fichado por la policía por acoso de otros adolescentes, exhibicionismo e intento de abuso sexual. La depresión posguerra fue el ambiente perfecto para los crímenes de Haarmann. Las muertes por hambruna y las desapariciones de personas eran frecuentes, lo que permitió que nadie notara sus actividades durante mucho tiempo. En el Diccionario del Crimen es un libro. Se hace referencia a que en esta ciudad desaparecían en promedio 100 jóvenes al año. En 1919, a los 40 años, comenzó su faceta más perversa de caníbal. Su modus operandi consistía en prometer trabajo a los jóvenes en la estación de autobuses de la ciudad. Una vez los conducía a un lugar que poseía en el barrio de Neue Straße, peligroso sector a espaldas del río Leine. Los sometía, los violaba y de un mordisco les seccionaba la carótida y la tráquea. Según Oliver Syriacs, Haarmann era informante de la policía. Incluso tenía una placa oficial que usó para capturar a sus víctimas. Paréntesis, Oliver Syriacs es el creador del libro Diccionario del Crimen. Haarmann no estuvo solo en su carrera caníbal. Para ello contó con la ayuda de su amante Hans Granz, un ladrón y gigólogo al que conoció en 1919. En compañía de Granz cambió de táctica predatoria, seleccionando sus víctimas entre los homosexuales que se reunían en los cafés gays de Hanover, el café Kropke, donde acudían muchachos de clase alta, y el café Sur, Schwulenguste, frecuentado por jóvenes de escasos recursos. Fue junto a su amante /socio como se dio a la tarea de vender la carne de las víctimas y a fabricar salchichas con esta. Los consumidores de la mercancía, digámosle así, ofrecida por Haarmann, no sospecharon el raro color blanco de los huesos. Se concentraron en la idea de que era carne de caballo. Los vecinos de la carnicería se quejaron por el ruido producido al cortar los huesos a altas horas de la noche. El 17 de mayo de 1924, la policía local, alterada por unos niños, encontró en el río Leine un cráneo. El 13 de junio fueron hallados otros restos humanos. Los forenses informaron que pertenecían a jóvenes entre de 12 y 20 años y que los cuerpos habían sido decapitados y la carne eliminada por completo. Los pobladores de la región creyeron inicialmente que los restos provenían del cercano Instituto de Anatomía de Göttingen. Las continuas desapariciones de jóvenes y las pistas halladas, más una nueva acusación por conducta indecente de un joven al que Haarmann conocía, terminaron por conducir a la policía a la vivienda del caníbal. El 22 de junio, el vampiro de Hanover, así le decían, otro de sus apodos, por fin fue detenido. En su casa se encontraron diferentes pertenencias de las víctimas. Después de un vago intento por decir que solo había tenido sexo con las víctimas, no tuvo más remedio que confesar sus crímenes. Lo único que alegó en su defensa fue que al matar y al devorar a sus víctimas entraba en un trance especial, hasta el punto de que no recordaba ni tenía claro lo ocurrido. Sin embargo, aceptó la total culpabilidad. Durante las audiencias del juicio, realizado a puerta cerrada,
Ante la expectativa despertada en el público, se mostró arrogante y cínico. Un juicio a puerta cerrada, para los que no sepan, es cuando no puede entrar ninguna persona que no tenga relación con el crimen. Por ejemplo, el juicio de Ted Bundy fue a puerta abierta, al punto en el que la televisión fue con cámaras y grabaron todo el juicio. Habían fans, digámoslo así, gente que creía que Bundy era inocente y que decían que estaba súper guapo y todo eso. Su juicio fue a puerta abierta, pero el juicio de Harman fue a puerta cerrada. No puede entrar nadie más que no tenga algún tipo de relación con el caso. Oliver Syriacs relata cómo, ante el reclamo de un hombre que le enseñó la fotografía de una de sus víctimas, Harman había dicho con desprecio que él jamás habría aceptado a un joven tan feo. El 15 de abril de 1925, en Berlín, Harman fue decapitado en la guillotina. Juan Antonio Cebrián, en Psycho Killers, Asesinos sin alma, otro libro, explica que su socio fue condenado a cadena perpetua, pero finalmente se lo conmutó a los 12 años de prisión. O sea que Hans Granz, el que ayudaba a Harman, no fue decapitado al último, simplemente tuvo 12 años de prisión. El London Daily Express del 17 de abril de 1925 tituló Cerebro de vampiro. Se especula acerca de su conversación para ser estudiado por científicos. Entonces, al parecer, con esta revista, varios científicos quisieron estudiar el cerebro de Harman. En la mente de los habitantes de Hanover duró mucho tiempo el miedo a comer carne.